Muy buenos días a todos y bienvenidos a la novena clase de nuestro curso de programación en Object Pascal. En la clase de hoy aprenderemos ciertos fundamentos sobre la programación orientada a objetos. Recordemos que Object Pascal, como dijimos al principio de este curso, es un lenguaje de programación que evolucionó del lenguaje estructurado Pascal. Object Pascal es un lenguaje que permite y que ha sido desarrollado pensando en este paradigma de la programación que es la programación orientada a objetos. Vamos a ver en esta clase algunos de los conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. No veremos todos, veremos aquellos conceptos que son introductorios y que están relacionados con lo que vimos en la clase anterior con los procedimientos y con las funciones e intentaremos explicar relacionando esto la clase anterior y los conceptos que veremos en este capítulo. Así pues, veremos qué es la programación orientada a objetos, veremos estos conceptos fundamentales que estamos diciendo dentro de estos conceptos, pues lo que estaremos viendo serán las clases, qué es una clase, qué es un objeto, qué es la herencia y para terminar, qué es el polimorfismo. Estos tres conceptos y de hecho también los conceptos que veremos en capítulos siguientes, ya fuera de este curso, tendremos un curso de programación orientada a objetos en Object Pascal, en donde veremos más a fondo estos conceptos y también muchos más conceptos que están relacionados directamente con la programación orientada a objetos y que nos permiten entender cómo funciona este paradigma de la programación y para qué se utiliza. Bueno, para empezar, ¿qué es esto de la programación orientada a objetos? Como hemos venido diciendo, pues es un paradigma especial de programación. ¿Qué es esto del paradigma? Pues es un modelo, es un modo, es una forma de trabajar, es una forma de programar. Y bueno, pues lo que pretende esta forma de programar, esta forma especial de programar, es que la programación y el mundo de la programación sea lo más parecido al mundo real y a la semántica que tenemos en el mundo real. Vamos a ver con algunos ejemplos a qué es esto, a qué nos referimos con esto de que no se parezca al mundo real. Bueno, para empezar a comprender esto de la programación orientada a objetos, vamos a empezar hablando de las clases y de los objetos. Las clases y los objetos son conceptos fundamentales que forman parte del corazón de este paradigma de programación. Una clase podemos decir que es como un tipo de dato que define el usuario. Es decir, que nosotros definimos lo que es una clase. Las clases son creadas a partir de lo que nosotros queramos, a partir de lo que nosotros necesitemos. En esto ya empezamos a ver similitud con el mundo real. Es decir, que nosotros creamos objetos y bloques de código, por decirlo así, objetos en programación, basándonos en algo que nosotros queremos representar del mundo real. Un objeto no es más que una instancia de la clase que hemos definido. Es decir, la clase es el contenido semántico, aquello que le va a dar significado a nuestro objeto, y nuestro objeto es un ejemplo de esa clase. Una clase tiene varias partes, puede estar conformada por varios elementos. Una clase puede estar conformada por variables propias, por procedimientos propios y por funciones propias. Y un objeto no es más que una instancia en la memoria, que un ejemplo, que una copia de esa clase, un objeto que ha sido creado, o un bloque de código, un objeto en programación que ha sido creado basándonos en la información que nosotros hemos provisto a la clase que genera ese objeto. ¿Vale? Por decirlo de alguna forma, podemos decir que las clases son un tipo de moldes y los objetos son los productos de ese molde. ¿Vale? La relación que existe entre un objeto y su clase no es otra que la misma que existe entre una variable y su tipo. En su tiempo, hace 4 clases, lo que vimos fueron los tipos de datos. Y en los tipos de datos pues vimos que teníamos enteros, doubles, teníamos booleanos, y con todo esto pues veíamos que podíamos tener un double, un booleano,
y definíamos estos objetos utilizando pues la indentación correspondiente, la forma de declararlas e inicializarlas. Pues aquí pasa lo mismo. Un objeto no es más que declarar un tipo, un objeto basándonos en la clase que la está generando. ¿De acuerdo? Y a continuación lo que tenemos es ¿cómo declaramos una clase? Pues una clase, vamos a ver, en esta clase, en este capítulo en sí, no vamos a declarar clases, lo vamos a dejar para el próximo curso, pero sí que nos sirve como ejemplo, y para que tengamos una idea general de cómo se compone una clase. Al principio, pues empezamos con la palabra reservada type, una nueva palabra que tenemos que recordar. Bueno, para declarar una clase, antes es necesario que nosotros declaremos y utilicemos, en este caso, como estamos utilizando Delphi, pues utilicemos para agregar utilicemos el IDE, utilicemos el IDE del entorno de desarrollo, un fichero especial para declarar una clase. En este caso, pues se empieza con la palabra type. La palabra type lo que nos dice es que vamos a declarar un tipo especial de datos. Vamos a declarar un nuevo tipo de datos. Y empezamos dándole nombre a la clase. Esto es un nombre de clase. Es convención global, es una buena práctica, empezar el nombre de una clase con la T mayúscula. ¿De acuerdo? La T mayúscula, pues ponemos T mayúscula, a lo mejor animales, T mayúscula ordenadores, T mayúscula tecnología. Si empieza por T mayúscula, es un símbolo de que estamos ante una clase, que estamos ante un tipo de dato que ha sido definido por el usuario. ¿Vale? Y como decíamos, cada clase puede tener sus propias variables, puede tener sus propios argumentos, puede tener sus propios procedimientos y puede tener sus propias funciones. Así pues, en esta clase que tenemos en pantalla se llama tDate y nos dice que es igual a class. Nos está diciendo en este enunciado que lo que tenemos por delante es una clase. Y tras ello lo que tenemos es las variables que se utilizarán para los objetos de esta clase. Es decir, que un objeto que sea de tipo tDate soporta tres tipos de datos. Una que se llama month, otra que se llama day y otra que se llama year. Esto en castellano es el mes, el día y el año. Y nos dice que los tipos de variables que soporta este objeto son de tipo entero. Como veis también esta clase tiene un propio procedimiento que se llama setValue. Y obviamente utiliza como parámetro tres variables que también son enteras. Y por último, pues tenemos una función que se llama leapYear, que es de tipo booleano, que necesita como parámetro un booleano que diga si es que el año es bisiesto o no es bisiesto. ¿De acuerdo? Es importante decir que la declaración de los métodos no implica la definición de los mismos, solo es una declaración. Esto es importante ahora que mencionemos el concepto de polimorfismo. ¿De acuerdo? Muchas veces declaramos un método para que podamos utilizar ese método, pero no implica que definamos los mismos, simplemente los estamos declarando. Pues con este procedimiento y esta función son propios de este tipo de objeto, de esta clase. Y quiere decir que todos los objetos que sean de este tipo pueden utilizar este procedimiento y esta función. ¿Por qué? Porque este procedimiento y esta función forman parte de la clase en sí. Ahora, lo que tenemos aquí delante es un objeto. ¿Cómo declaramos un objeto de tipo tDate? Pues lo declaramos en principio como declarábamos hasta ahora cualquier tipo de objeto. Dábamos un nombre y decíamos de qué tipo de variable estábamos hablando. En este caso, pues hemos declarado el nombre de un día en inglés, a day, y estamos diciendo con esto que esta variable tiene como tipo de dato a tDate, es decir, que tiene sus variables, tiene sus procedimientos y tiene sus funciones. A partir de ahí, lo que tenemos por aquí es la inicialización de esta variable. Aquí utilizamos el método create, que con esto lo que estamos haciendo es crear efectivamente esa variable y le estamos dando valor a date. Y después de eso, pues ya empezamos a utilizar
podemos empezar ya a utilizar los valores y los procedimientos y las funciones propias de la clase TDate. En este caso, pues como vemos, lo que tenemos por delante es que a day se le ha añadido y se le ha otorgado el valor. Y por último, pues aquí ya esto no forma parte exactamente de la declaración de variable, pero sí que que ya es un modelo de utilización de cómo utilizamos esta variable, en este caso para formar un structure if. Que lo que nos está diciendo es que la variable aday, que es de tipo tdate, está utilizando la función de labyear, y dependiendo de que si esta sea afirmativa o negativa, pues mostrará por pantalla una cosa u otra. Ya como os he dicho antes, tendremos varios ejemplos en nuestro próximo curso de programación en Object Pascal, que los centraremos exclusivamente en la creación y definición de clases y objetos. Y será un curso completamente orientado a la programación orientada a objetos. Ahora vamos a ver el concepto de herencia. El concepto de herencia es otro concepto también fundamental y que forma parte del core de los conceptos de la programación orientada a objetos. La herencia lo que nos dice es que entre diferentes clases, nosotros podemos crear diferentes clases y hacer que ciertos métodos, ciertas funciones y ciertas variables se hereden de una clase a otra. Significa que que una clase heredará las características que ya tenía a una clase que a esta clase que hereda estos comportamientos y características se le llama hija, y a la parte que está dando su herencia se le llama una clase padre. Esto puede ser posible que entre clase padre y clase hija que hayan algunas modificaciones y hayan diferentes valores. Pero si es que estamos ante esto, obviamente estamos hablando de herencia. Veremos ejemplos en nuestro próximo curso. Y por último, pues lo que tenemos que ver es el polimorfismo. El polimorfismo es otro de los pilares de la programación orientada a objetos. Y el polimorfismo no hace más que referencia a los diferentes comportamientos que puede tener un procedimiento o una función. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente podemos tener varias funciones y varios procedimientos con el mismo nombre y en diferentes clases. Y cuando convoquemos a uno de estos procedimientos o funciones, podemos tener diferentes comportamientos. Este comportamiento dependerá del tipo de objeto sobre el cual estemos aplicando ese procedimiento o esa función. Es decir, que por ejemplo, nosotros quizá tenemos, vamos a imaginarnos los animales, el reino animal. Todos los animales en principio pues hacen sonidos, y quizá el hacer un sonido es una de las funciones de la clase animales. Pero todos sabemos que no todos los animales hacen el mismo sonido. Por lo tanto, esta función será diferente en cada tipo de animal, a pesar que todas estas clases, que todos estos animales forman parte del mismo reino animal. Es decir, que la clase animal sería la clase padre, y cada una de las clases que definen a los animales serán clases hijas. A esto nos referimos con que en la programación orientada a objetos pretende parecerse al mundo real. En el mundo real tenemos diferentes clasificaciones y jerarquías que nos ayudan a comprender mejor y nos ayudan a organizar mejor nuestra realidad. Así pues, en el mundo de la programación se pretende esto con este paradigma de programación. Se pretende que podamos definir cosas comunes que normalmente van en las clases padres, y particularidades en cada clase hija. Como hemos visto en el caso de los animales, la mayoría de los animales, si no bien podría decir que todos, hacen diferentes sonidos. Sin embargo, no todos los animales hacen el mismo sonido, por lo cual un mismo método, una misma función, que en este caso sería hacer sonidos, tiene diferentes resultados, tiene diferentes formas y tiene diferentes comportamientos. Es decir, podemos decir que cada función tiene una forma completamente diferente, y esta forma depende del tipo de objeto sobre el cual estemos llamando al método.
Así pues, si llamamos al método de hacer sonido sobre un perro, obtendremos un wow. Pero si hacemos la llamada de este objeto sobre un objeto gato, si hacemos la llamada de esta función de hacer sonido sobre un objeto gato, pues obtendremos un miau. Y así con todos los animales. Esto es polimorfismo. Y de hecho el nombre ya nos da una pista de lo que significa. Polimorfismo, poli viene de varios y morfismo de forma. O sea que objetos, funciones y procedimientos tienen diferentes formas y dependen de el tipo de objeto ante el cual estemos o sobre el cual se esté llamando a esta función o a este procedimiento. Esperamos que esta clase pues haya sido comprensible y que los conceptos que hemos impartido aquí en esta clase pues que hayan sido bien comprendidos por todos, para que en nuestro próximo curso, que empezaremos hablando sobre estos conceptos y aplicándolos y viéndolo con código en vivo, pues que resulte un poco más sencillo y un poco más ameno. Muchísimas gracias y bueno, os espero en la próxima clase, que ya será nuestra última clase de este curso de programación de Object Pascal. Muchísimas gracias una vez más y hasta la próxima. Un saludo.